a pedir a un hermano que si nos puede ayudar con encender esta parte de la lámpara, que es el en medio que está ahí. Muchas gracias, muy amable, hermanas. Muy bien, entonces estamos listos para la palabra, amén. Muy bien. El principio de la reciprocidad es el tema, es el mensaje de esta mañana. Vamos a leer Mateo capítulo 10, verso 8. Mateo, en el capítulo 10, el versículo 8, todos los hermanos que estamos acá, los hermanos también que están conectados, atentos porque vamos a recibir palabra del Señor. ¿Listos? Amén. Muy bien. Mateo 10, 8, en la parte C, dice así: de gracia recibisteis, dad de gracia. Palabra de Cristo. Y efectivamente son palabras de Cristo porque cuando uno tiene una Biblia que se enfatiza las palabras de Cristo, usted va a ver que no están en color negro, sino en color rojo las letras. Entonces aquí en mi Biblia me aparece que son las palabras del Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué se está refiriendo? Con de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí hay dos palabras interesantes. Recibisteis. Eso es lo primero. Yo recibo algo. Y la segunda etapa es dad. Dar. Yo recibo, yo doy. Usted recibe, usted da. Nosotros recibimos, nosotros damos. Ese ciclo de recibir y dar, de dar y recibir, se le llama el principio de la reciprocidad. Algo recíproco. Doy, recibo, doy. Y eso es lo que vamos a estar examinando con la ayuda del Señor. Y hay algo interesante que dijo Isaac Newton. Él dijo, a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Uno de los padres de la física moderna, Isaac Newton. Si recibe algo que valora, siente el deseo o la necesidad de corresponder con algo de igual o mayor valor. Esa es la definición de la ley o del principio de la reciprocidad. Podemos nosotros con nuestra propia experiencia personal comprobar esto, ¿sí o no? Cuando usted recibe algo, cuando usted recibe un favor, una ayuda, usted siente una necesidad, un deseo, un anhelo de poder corresponder, de poder ser recíproco. Me ayudó, yo me acuerdo, fue buena onda, dicen los jóvenes. Yo también me tengo que portar en buen plan. Tenemos eso en nosotros ya, la reciprocidad. Pero cuando vamos en el mundo, pues eso no se nos da, se nos olvida, se nos tiende a olvidar y nos volvemos egoístas. Donde rompemos entonces un ciclo de dar y recibir, que es un flujo constante que debe de mantenerse si es que nosotros queremos vivir en la abundancia. ¿Cuántos quieren vivir en abundancia? Amén. De todas las cosas, no hablamos solamente de una cosa, no estamos hablando solo de algo material o del dinero, no, es todo. La abundancia. En todas las áreas y esferas de nuestra vida, ahí debe estar. Entonces, uno de los secretos que hemos estado viendo y que hoy estamos viendo es ese, precisamente. Para que haya abundancia en nuestra vida, debemos de aplicar el principio de la reciprocidad. Bien interesante, le quiero leer esta historia, esta anécdota que dice así. Había una vez un pobre granjero escocés que escuchó un lamento en un pantano. Al aproximarse descubrió a un joven que poco a poco se ahogaba en el lodo y en el estiércol. Así que sin pensarlo salvó al muchacho de una muerte espantosa. Al otro día, un acaudalado noble llegó a su humilde vivienda. Era el padre del muchacho a quien había salvado. En señal de gratitud, este noble le ofreció al granjero pagar los estudios de su hijo en las mejores universidades. Muchos años después, el hijo del noble enfermó de pulmonía, pero Alexander Fleming le salvó la vida. Era el hijo del granjero que había graduado en la escuela médica de St. Mary's Hospital en Londres y había inventado la penicilina. Por cierto, el hijo del noble era Winston Churchill. Favor con favor se paga.
termina la historia. Es interesante esta anécdota porque conocemos quién fue Alexander Fleming, el que nos trajo, descubrió la penicilina. Y gracias a eso se desarrollaron un montón de antibióticos. Mucha gente en la antigüedad se moría por una simple infección que a veces a mí me agarran más o menos frecuentemente, una faringitis, una sinusitis, algo que hoy se toma una citromicina, una amoxicilina, tan fácil se puede eliminar. Antes no, la gente moría. Pero este hombre había sido bendecido por algo que había hecho su padre. Ahí podemos ver un ejemplo de la reciprocidad. ¿Y quién fue Winston Churchill? Pues uno de los grandes líderes en la Segunda Guerra Mundial de la Gran Bretaña. La palabra de Dios habla precisamente de este principio de la reciprocidad. Pero, ¿cuáles son esas dos etapas y qué es lo que nos dice la palabra de Dios para poder activar esa reciprocidad en nosotros? Vamos a leer la Escritura para ello. Vamos a irnos a 1 Corintios en el capítulo 4, en el versículo 7. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice así: porque ¿quién te distingue lo que tiene o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo primero que debemos nosotros ver acá es que la humildad y la gratitud es clave en la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa del principio de la reciprocidad? Es el recibir. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos cómo recibir correctamente? Normalmente uno cree que recibir es lo que más queremos. Y sí, muchas veces las personas quieren solamente recibir, recibir, recibir y no dar, 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 solo recibir. Pero ¿sabía usted que hay una mala manera de recibir? Hay una mala manera de recibir. Todo en nuestra vida es recibido, amados hermanos. Dice aquí la palabra del Señor, ¿qué es lo que tenemos que no lo hayamos recibido? ¿Cuál es la diferencia entre recibir sabiendo que todo hemos recibido y la otra diferencia entre recibir creyendo que lo merecemos? ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia enorme. Normalmente las personas que reciben pensando en que merecen recibir o que tienen el derecho de recibir y que las otras personas o la contraparte está obligada a darnos porque sí, porque podemos decir porque tiene dinero y los ricos tienen que darle a los pobres, tienen que ayudar. Ese hermanito o esa hermanita tiene las posibilidades, por lo tanto está en la obligación, el deber de ayudarnos y si no nos molestamos, si no nos incomodamos, tiene que darnos. Así muchas veces es la mentalidad de una persona que recibe, pero de una manera negativa. Y vamos a ver cómo esa forma destruye el principio de la reciprocidad. Una persona que recibe y está enfocada en lo que necesita solamente él o ella, y dice, la otra persona debe de darme porque tiene más posición, más posibilidades o tiene los recursos para hacerlo. Es una persona que nunca va a experimentar la generosidad y la satisfacción del dar. Jamás. Porque siempre está pensando en que necesita o le falta algo y que la otra persona le sobran las cosas y que está en la obligación o el deber de dar. Esta persona entonces, esta mentalidad, y la idea es que nosotros no tengamos esa mentalidad. Esta mentalidad es carente de humildad y es egocéntrica. Es llena de orgullo y de arrogancia. Cuando hay egocentrismo pensamos que solamente nosotros tenemos problemas, dificultades o necesidades, pero no es así. Solamente basta de ver un poco más allá para darnos cuenta que el otro hermano o el vecino está pasando tal vez por algo peor que nosotros. Pero cuando no es así, nosotros nos enfocamos solamente en nosotros mismos y por lo tanto, cada vez que usted recibe algo, mire qué cosa, aquí está la clave. Cada vez que usted recibe algo, usted puede recibir una ayuda, usted puede recibir su propio salario cada 15 o cada 30 y cada mes, o puede recibir incluso, no solo hablo de dinero, sino que hablo de elogios, de favores, de servicio. Nosotros tendemos a tener la actitud de Simón Pedro. ¿Qué pasó en la última noche, en la última cena de Simón Pedro con los discípulos y Jesucristo? En esa ocasión, el Señor iba a dar un ejemplo poderoso. El Señor y Maestro iba a hacer una tarea que solamente los esclavos hacían.
lavarle los pies a los invitados. Esa era solo una acción de que lo hacía el esclavo del esclavo. El más último de la casa tenía que hacer eso, porque eso era algo así. En nuestro caso ahora no hacemos esa costumbre, pero esa costumbre era algo de hospitalidad en aquella época, porque usted antes tenía, bueno, en aquella época uno usaba sandalias, caites. Entonces uno venía de los polvazales, de los terrenos, de la tierra, todo, de los pedregales, todo estaba sucio en los pies. Entonces era algo cordial que el padre de familia le sirviera así mediante un esclavo. Entonces Jesús iba a hacer un servicio poderoso, impensado para los discípulos en ese momento. Pero ¿qué dijo Pedro? En ningún momento me vas a lavar. Pero uno se pregunta, ¿por qué tuvo esa actitud Pedro? ¿Por qué tuvo ese pensar? Si cualquiera estaría feliz por recibir un favor. Todos nosotros nos ponemos contentos cuando recibimos una ayuda, un paquete, un aliviane, un dinerito. Un elogio también, nos felicitan, ve qué bonito, qué excelente, o qué bien te ves, le dicen a la chica, o qué excelente has hecho lo que hiciste, le dicen al hombre. Uno quiere recibir cosas buenas, pero ¿por qué Pedro ahí no está recibiendo el servicio poderoso que Jesús le está dando a él? Porque él no quiere dejarse lavar los pies. ¿Por qué razón? Porque él no tiene una actitud de humildad y gratitud. Él no tiene la humildad y la gratitud, porque él dice, ¿cómo es posible si tú eres el maestro? ¿Cómo es posible? No lo puede concebir, porque no hay gratitud y humildad en su mentalidad. No es posible, no encaja en su paradigma. En su cosmovisión, un señor o un maestro es el que es servido, pero él está viendo ahí a un señor y un maestro servir. Por lo tanto, él no quiere recibir el servicio. Así muchas veces nosotros, amados hermanos, nos rehusamos a recibir un elogio o a veces no lo creemos. ¿Cuántas de las hermanas, a veces las hermanas, las esposas, dicen, ¿cómo me veo? El esposo dice, te ves hermosa, te ves preciosa, y no lo cree. Y se tiene que ver en el espejo. ¿Cuántos se ven en el espejo? ¿Amén? No tienen espejo. No tiene espejo, esa hermana Juanita. Entonces, a veces no lo creemos. A veces no lo podemos aceptar. Y a mí me acuerdo que a veces me pasaba una situación que a veces me decían, ve qué bueno, qué excelente lo que hiciste. Y entonces yo me acuerdo que yo respondía así, oh, no es para tanto, o no es para mucho, o lo debí de haber hecho mejor. Entonces yo mismo me minimizaba y la persona honestamente quería decirme, oh, qué bien lo hiciste, o qué excelente te salió tal cosa, pero uno se siente mal. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos mal cuando recibimos algo que creemos que no merecemos? O cuando recibimos algo que creemos que lo merecemos, pero no sentimos una satisfacción, sino igualmente una molestia. Y a veces nos quejamos y decimos, no es suficiente, me debió de haber dado más. Mire la actitud que es un extremo, son extremos. A veces usted y yo podemos recibir algo y sentir que no lo merecemos. Y sentir que eso no debería de recibirlo usted. Por lo tanto, usted dice no, como el apóstol Pedro. No me gusta. Entonces usted no cree en el elogio que le dieron. Dijeron, qué guapo, qué guapa, excelente, muy bien, te felicito. Y uno no dice, hasta dice que no. Y es muy importante cuidar las palabras porque usted dice no, o no es cierto, o no es para tanto. Entonces usted está afectándose su propia mentalidad. Pero el otro extremo también es malo. El otro extremo es, recibe una ayuda, recibe una bendición y dice usted en su mente, no es suficiente, debió de dar más. Usted nunca y yo nunca a veces estamos conformes con lo que recibimos. Por lo tanto, cuando tenemos esa distorsión en nuestra percepción, el principio de la reciprocidad se destruye. El sí sagrado no se ejecuta en nuestra mente y en nuestra realidad espiritual. ¿Qué es el sí sagrado? ¿A qué me refiero? El sí sagrado es que usted va a decir sí a todo lo que reciba de parte de Dios. Es decir, gracias. No como Moisés, que en vez de recibir, sí, gracias por este privilegio que me estás dando,
Le dijo a Dios no. Le dijo a Dios un montón de excusas para decir, no quiero recibir el privilegio, la misión que me está dando. No quiero recibir esto. Y a veces rechazamos lo que Dios quiere darnos, lo que Dios está planeando para cada uno de nosotros. Hablamos de todo tipo de bendición, espiritual, material, etcétera, en todas las áreas de su vida. Decimos no, no y no. Y usted rechaza el recibir. El sí sagrado es que usted está abierto y dispuesto a recibir. No se siente ni mal, ni se siente inconforme ni incómodo, sino que tiene un espíritu de humildad y un espíritu de dar gracias. Y dice, gracias, Señor. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Después de mí, gracias, Señor. Amén. Así es. Todo lo que recibe usted. Por lo tanto, no debemos de olvidar que todo lo que tenemos y somos, lo hemos recibido de parte de Dios. Amén. Ahí está. Cuando tiene usted esta mentalidad, usted está listo para recibir más de lo que pide y entiende. Eso es lo que a veces nos falta a nosotros. Muchas veces nos hace falta eso, estar preparados a la recepción. Necesitamos estar preparados, hermanos, a recibir todo lo que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Decir, gracias, Señor, con humildad. Ni creo que es demasiado para no recibirlo, ni me quejo pensando en que es menos de lo que merezco, sino que decimos, gracias, Señor. Ese es el sí sagrado. Mire lo que dice Filipenses 4:18 en la parte A. Filipenses en el capítulo 4, en el verso 18. Filipenses 4:18. Y mire qué interesante cómo se conecta ese sí sagrado, esa actitud positiva para recibir, para que usted esté preparado para recibir más con la abundancia. Mire bien, Filipenses 4:18 dice Pablo, pero todo lo he recibido. Él mismo dijo en el texto anterior que es lo que tenemos si no lo hemos recibido. Todo lo hemos recibido, así es. Así que él dice ahora aquí, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Oiga esta declaración de fe del apóstol Pablo. Todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Cuántos pueden decir esas palabras también? Todo lo he recibido y tengo abundancia. Amén. Ahí está. Son las palabras del apóstol Pablo. No es que el hermano Marcia se ha vuelto un poco loco lo que está predicando. No, son las palabras del apóstol Pablo que estaban ahí desde hace rato. Él dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Cuando le dicen que él había recibido la bendición de los filipenses, los hermanos en Filipos. Pero no solamente esto, tiene que verlo bien esto. No solamente es que él está diciendo que sí, recibió lo que enviaron. No solo está diciendo eso, no solo es un dato informativo, sino que es una mentalidad, una actitud de disposición para dar gracias y recepcionar. Entonces, al final, en el ejemplo de Jesús que estábamos hablando, Jesús y los discípulos, cuando Pedro le dijo, no, tú le dijo, si no te dejas hacer esto, no vas a tener parte conmigo. Ok, está bien, hasta ahí, hasta que lo forzó, hasta que lo amenazó. Si no te dejas, no vas a tener parte conmigo. Hasta ahí, entonces, accedió Simón Pedro. Entonces, recibió el servicio. Mire bien, recibió el servicio. Esa es la primera etapa para activar el principio de la reciprocidad. ¿Cómo recibir, hermanos? Con humildad y gratitud, teniendo un corazón lleno de contentamiento y satisfacción. No pensar que ni es más para no merecerlo, ni es poco para ponerse molesto y quejarse de decir de que deberían de darle más. Y una disposición del corazón a decir, todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. La segunda etapa del principio de la reciprocidad es cómo activar precisamente la reciprocidad. Porque aunque sí es cierto que hay que estar listos y preparados para recibir la bendición de Dios, es también importante reconocer de que así no se activa la reciprocidad. ¿Cómo es eso, hermano? Si se supone que la primera etapa es recibir, ahí no está activada la reciprocidad. No, todavía no. La reciprocidad todavía no
Por ejemplo, podemos argumentar de la siguiente forma. Toda la gente, cristiana o no cristiana, recibe muchas cosas. Dice la palabra que el Señor hace llover sobre justo e injusto. Amén. Así dice, ¿verdad? El sol sale sobre todo el mundo, así que todo el mundo recibe, claro que sí. Recibe muchas cosas. Nosotros hemos recibido todo lo que tenemos, ahí está. Pero en ese momento todavía no se ha activado el principio de la reciprocidad. Todavía no hay activación. Es por eso que como no hay esa activación, la bendición se le escapa hacia la derecha, hacia la izquierda, se le va. Como si usted quisiera recoger una gran panada de agua con las manos. Todo el agua se le va a escurrir entre los dedos. Se le va y usted dice, se me fue, pero ¿qué pasó? Se me fue todo. Porque solo está recibiendo, pero aún no ha activado el principio. ¿Cómo entonces se activa el principio de la reciprocidad? Con la segunda etapa, dar. Usted da. Cuando usted comienza a dar, activa la reciprocidad. Y lo vamos a ver, mire bien. ¿Cómo activar la reciprocidad? ¿Cómo se activa? Hechos 20:35, nos dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 20, igualmente son palabras de Cristo acá. Hechos en el capítulo 20, en el verso 35, Hechos 20:35, dice así la palabra del Señor. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Palabra del Señor. Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Se supone que la lógica nos dice que lo mejor es recibir, ¿sí o no? ¿Qué es lo que más le conviene a usted y me conviene a mí? ¿Qué es lo que más nos pone contentos? Cuando a usted le toca ofrendar, dar, ayudar, llegan a la casa, necesitamos una ayuda de usted. Ay, toma pues. O cuando le dicen, te vamos a aumentar el salario. ¡Qué alegre! Te vamos a aumentar. A ver, sinceramente, ¿qué cosa nos pone contentos? Recibir. Así es. Recibir algo nos pone más contentos, nos pone más alegres. Pero ¿por qué entonces, Señor Jesucristo, explícanos? ¿Por qué es más bienaventurado dar? ¿Por qué es mejor dar que recibir? ¿Por qué si a mí me pareciera que es mejor recibir que dar y ahora tú me estás diciendo que es mejor dar que recibir? Sabemos que nosotros cuando damos tenemos recompensa en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué más es más bienaventurado dar que recibir? Recordamos las palabras del Señor que dice que debemos de que con nuestras ganancias deshonestas hacer tesoros en los cielos. Con nuestra riqueza, con nuestro dinero, con las cosas materiales, poniéndolas al servicio del Señor, ayudando a otros, ahí tenemos recompensa en los cielos. Amén. Tenemos tesoros. Ahí acumulamos los tesoros. Dice el Señor, no acumules tesoros en la tierra donde el ladrón puede robar, donde la polilla y el orín pueden corromper. Mejor acumula tesoros en los cielos porque esos son eternos. Amén. Además de eso, ¿por qué? Es bienaventurado dar y es más bienaventurado dar que recibir, porque cuando nosotros damos, allí es el momento en donde usted, con la disposición correcta de recibir, activa la reciprocidad. Mire el texto base, lo vuelvo a leer. Mateo 8:c. De gracia recibiste, dad de gracia. Palabra del Señor. Yo recibo de gracia, yo doy de gracia. Usted recibe algo, tiene que darlo para activarlo. Porque la reciprocidad es un flujo constante, es como un río que tiene que correr. Por eso la palabra nos dice que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva. ¿Qué es agua viva? Es agua en movimiento. Un agua muerta es un agua estancada. ¿Cuál es la diferencia? Pues el agua estancada es muerta, se muere. Pero el agua viva, el agua que corre como en los ríos, siempre está fresca, hay vida, hay peces. Pero el agua estancada es muerta y ahí es donde se hacen los pantanos, todo feo, todo terrible, sucio. Porque es un agua muerta, a diferencia del agua viva. Entonces, la reciprocidad, amados hermanos, es muy importante esto. Es un principio donde usted hace correr y correr como un flujo constante la bendición espiritual en cada una de nuestras vidas. Cuando usted cierra el dar,
Es como que usted cierre la llave de pase del agua y cuando quiera abrir no hay nada. Usted cierra el grifo, usted cierra la llave de pase cuando usted es agarrado, cuando usted no da. Y de repente, como usted ha cerrado el grifo, ha cerrado la llave y el agua no sale, el agua de Dios, el agua de la bendición, de repente usted comienza a experimentar en su vida cosas raras y cosas extrañas. De repente se le fregan rápido los aparatos electrónicos que usted tiene y que tanto cuida. No le duran las cosas de repente. De repente no le dura el trabajo. No le duran los ingresos y el sueldo. Se le va como agua y usted cree a veces que cuidando o acaparando es donde va a tener la abundancia, pero no. Todo viene de una mentalidad. Todo viene de un principio espiritual en el corazón. Entre más agarrados somos, más cerramos la llave de la reciprocidad y por lo tanto, usted va a experimentar que de repente le roban reales, le roban constantemente el dinero, se le desaparece la plata, se le desaparece el equipo que necesitaba en el momento. ¿Pero por qué? Porque ha cerrado el grifo. Necesita un flujo constante de reciprocidad. De repente ahí está la canasta de la ofrenda o el sobre de la siembra. Usted no quiere agarrar sobre. No está activando el flujo recíproco, sino que está cerrando la llave. Está cerrando el flujo. Entonces usted viene y de repente dice, ¿por qué no veo el sol claro? ¿Y por qué entonces yo no miro? Porque se me roban las cosas. Porque tengo que cuidar, decirle a fulano, mira, cuídame aquí, cuídame allá, que se me van a meter. Mira que estoy inseguro y comienza usted a angustiarse y a afligirse y ver que la plata no le da. Por poner un ejemplo de dinero, porque es lo más común. De repente usted tiene que cuidar, de repente le roban y tiene que ir hasta la policía y se complica todo. ¿Pero por qué? ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está la protección de Dios? Es que usted y yo a veces cerramos el grifo de la bendición. La palabra nos habla, es más bienaventurado dar que recibir, porque cuando usted da, está más dispuesto que en la etapa anterior de recibir más. Amados hermanos, cuando comenzamos a dar más, entonces Dios está viendo que usted es un mayordomo fiel. Cuando comenzamos a dar más, el Señor dice, ve, este hijo mío, esta hija mía es fiel y puede usarlo para que bendiga más. Así que a usted lo termina bendiciendo más el Señor. Ese es un principio de reciprocidad. Además de las finanzas, ¿cuál es otro ejemplo de la reciprocidad? Hebreos capítulo 13, verso 16. Hebreos 13, 16 dice así. Hebreos capítulo 13, verso 16. Y dice la palabra, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Ahí está. La reciprocidad, además de dar y recibir, es dar y recibir servicio y ayuda. Dice aquí la palabra de la ayuda mutua, no se olviden. ¿Qué es una ayuda mutua? El principio de la reciprocidad está en la palabra mutuo, ¿sí o no? Mutuo. Mutuo es, yo le sirvo, usted me sirve. Eso es mutuo. Eso es reciprocidad. Yo le doy servicio, usted recibe el servicio. Y usted da servicio, yo recibo el servicio. Eso es mutuo, eso es reciprocidad. Ahí está. Dice la palabra entonces acá, de la reciprocidad en la ayuda, de la ayuda mutua, del dar y recibir ayuda, no se olviden, porque uno se puede olvidar. Uno se olvida de la ayuda mutua cuando piensa que lo tiene todo y está con suficiencia, y entonces se le olvida que necesita o puede llegar a necesitar de otros hermanos, de otras personas, entonces usted no ayuda a nada. Usted ha cerrado el grifo porque usted dice, a mí no me falta nada. Que busque aquel o aquella, cómo resolver. Pero tal vez usted y yo tenemos ahorita, dice la palabra que si nosotros tenemos a un hermano, un consiervo, tener una necesidad, una emergencia, y que si cerramos nuestro corazón, el Señor está viendo todo eso. Entonces, cerrar el corazón de la reciprocidad es cerrar ese grifo de bendición espiritual.
Por lo tanto, dice la palabra, no se olviden de la ayuda mutua. No nos olvidemos que aunque ahorita usted y yo, digamos, tenemos lo suficiente, después más tarde, como una frase que dicen las viejitas de antes, las abuelitas de antes. ¿Cuáles son esas frases de las abuelitas de antes y los viejitos de antes? Y de ahora también, porque ¿dónde están los viejitos de ahora? ¿Cuántos dicen amén? O todos son jóvenes, o los jóvenes de ahora. El espíritu juvenil, correcto. Excelente, mire. Todos los viejitos y viejitas de aquí son jóvenes en Cristo. Amén. Ahí está, porque dice la palabra eso precisamente, que uno el cuerpo se deteriora, pero el espíritu se rejuvenece. Pero ¿cómo eran esos dichos? Yo tengo varios dichos que decían los abuelitos, las abuelitas, todavía lo dicen. Hay uno que decía, ayúdate que te ayudaré. Pero ese como que no encaja tanto, pero viene este, sí. Dice, hasta de las piedras necesitas, ¿sí o no? ¿Han escuchado ese dicho? Uno necesita hasta de las piedras, dice. Mire, para sostener el data show, yo necesito esta agenda vieja. Hasta eso necesito. No he botado la agenda vieja porque lo sostiene. Todos necesitamos de todo. Por lo tanto, no podemos cerrarnos. La ayuda mutua es la clave acá. La reciprocidad es dar para recibir. Es recibir para dar. Ahí está la reciprocidad. Yo ayudo, me ayudan. Usted recibe ayuda, te da ayuda. Esa es la reciprocidad. Por eso dice la palabra, de tal sacrificio se agrada el Señor. Y ese es un principio clave, un secreto fundamental de la abundancia. Además de la mentalidad, quitarnos el miedo a la abundancia, esto es clave, esto es poderoso. Ayuda mutua. Y finalmente, el último versículo que voy a compartir en esta mañana, Proverbios 11:24. Proverbios 11:24 es la demostración bíblica de todo lo que hemos hablado anteriormente. Proverbios 11:24. Dice así la palabra. Proverbios 11:24 de la Nueva Versión Internacional dice así. Unos dan a manos llenas, o sea, bastante, y reciben más de lo que dan. Este es el principio de la reciprocidad. Dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Proverbios 11:24. Pero otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Otro versículo dice, otros son agarrados o son tacaños y acaban en la miseria. Ahí está el principio de la reciprocidad. No tenemos que olvidarnos de la reciprocidad. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Amados hermanos, el principio de la generosidad. Seamos generosos y seremos ricos. Entre más generoso usted sea, más rico va a ser. Más rico va a ser. Ya no cierre la llave espiritual de la bendición cuando usted dice, no, a veces usted se queja cuando haya una oportunidad de dar. Si se queja, está cerrando la llave espiritual. Si usted dice, ahí viene la ofrenda, ahí viene el sobre, la siembra, ya no, se está cerrando. Si usted dice, hay un hermanito que viene a pedirme ahora, se está cerrando la bendición. Si usted piensa así, ay, aquí era hermanita o hermanito se me acerca porque quiere que le ayude. Y usted cierra su corazón, está cerrando la bendición. No tiene que cerrarla. Porque el generoso es más rico. Y el tacaño lo pierde todo. Lo pierde todo. Aquí dice, mire, sé generoso y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Dice otra versión de Proverbios 11:24. Y termino con una anécdota. La anécdota es que cuando hace rato yo estaba en Vica, yo me acuerdo, me dieron en un bolsito, me dieron un montón de cosas chéveres. Me dieron dinerito. Tenía la cartera de cuero nuevecita. Estaba saliendo de la fundación yo. Yo me acuerdo que, ¿qué pasó? Tenía calzoncillos nuevos, calcetines nuevos, tenía camisolas nuevas, tenía todo nuevo. Y yo tenía rato de no ofrendar. Tenía rato, esta anécdota a veces la he compartido. Tenía rato de no dar, tenía rato. Estaba más chavalo que ahora.
Pero ¿qué pasó entonces? A la cuadra, saliendo allá de la Cruz de Guadalupe, hace rato, aquí de repente, así un mamulón me agarra. Así, y yo pensaba que, ¿qué pasó? Yo decía, pero yo no estaba consciente que me estaba. Y un gran puñalón ahí. ¿Cuántos le han saltado a ustedes? Amén. Ninguno, ninguna vez. Asaltado con mano armada, sí. Así se llama, ¿verdad? Asalto con mano armada. Puede ser cuchillo, pistola. Entonces una amenaza y a la fuerza lo despojan. Eso es, ¿verdad? Bajo amenaza. Otro es hurto, ¿verdad? Que, uy, no me di cuenta. Otro, no me di cuenta cuando me robaron. Entonces, así, a mí de las dos. Pero entonces en esa ocasión, ahí estaba. ¿Pero qué pasó? Todos los calzoncillos nuevos que me había regalado la mamita. Todos se fueron. Los calzoncillos, la calceta, todo nuevo. Hasta la cartera nueva con el billete nuevo era. Todo era nuevo. Y ahí yo me acordé, Señor, cierto, no me acordé que yo tenía meses. Pero mire, es cierto, meses de no ofrendar. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Que hay que ofrendar más? No. ¿Cuál es el mensaje? Que si cerramos la llave de la generosidad, no activará la bendición. Si usted cierra, de repente va a tener eso. No significa que lo que a mí me pasó le va a pasar a usted inmediatamente al hacer eso. No, puede que tarde tiempo y no vea nada, porque así funcionan los principios espirituales. Porque usted a veces dice, ve, yo no soy tan generoso, pero no miro que me pase nada malo, ¿verdad? Usted dice, yo estoy pecando, o yo estoy faltando a la santidad, pero miro que nada malo me pasa. Así me pasó también a mí. Yo estaba con una ex novia hasta donde no es en el pecado. Y pasaban los meses y los años y no me pasaba nada. Sí, no pasaba nada. Porque así él engañó el pecado. Entonces a veces no vamos a obviar esos principios espirituales y vamos a pensar que no nos pasa nada. Que usted tiene el dinero bien, el salario le cae bien. Y usted en el fondo sabe que le falta generosidad. Pero no. Porque tarde o temprano nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Si sembramos reciprocidad, vamos a cosechar reciprocidad. Porque el generoso será más rico, pero el tacaño, al final, tarde o temprano, siente que lo pierde, siente que no tiene, siente escasez y no experimenta la abundancia del Señor. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Y ahora vamos a hacer la oración final.